Hola trader, muy buenos días, bienvenidos a este nuevo video de análisis con Mariano. El video del día de hoy va a estar enfocado en algo que normalmente tenemos a nuestro alcance y no sabemos, o a veces no sabemos, que podemos llegar a hacer trading con ellos. Se trata de los metales. Muchas veces tenemos un anillo, tenemos una cadena, tenemos, no sé, piezas de metales que pensamos que es simplemente algo, pero realmente se puede hacer mucho tipo de inversiones con eso. No solo podemos tener el metal en físico, sino podemos llegar a generar operaciones en los mercados financieros. Por eso este video va a estar enfocado a la diversidad de tipos de trading o tipos de inversiones que se pueden hacer con todo tipo de metales. Así que no te lo pierdas y quédate hasta el final. Las materias primas como los metales son de gran importancia para la economía y tienen un papel en nuestra vida cotidiana. Como commodities de amplia aplicación, los metales gozan de una alta y constante demanda y como traders eso es música para nuestros oídos. Pero hablemos primero de los diferentes tipos de metales en general. Desde el lado izquierdo tenemos los metales ferrosos y a la derecha los no ferrosos. Bien, los metales no ferrosos se desenglosan en otras dos categorías, donde tenemos los metales básicos y los preciosos, básicamente. Los metales básicos o comunes son commodities industriales que se utilizan principalmente para la fabricación, construcción y montaje. Tienden a oxidarse, empeñarse o incluso corroerse con el tiempo, si se exponen al aire y a la humedad, lógicamente. Algunos de los metales básicos más populares son, por ejemplo, el cobre, el hierro, el aluminio, el níquel y el plomo. También tenemos el zinc. Obviamente la lista puede ser un poco más grande que esta, pero estos son los principales metales que podemos llegar a observar. Estos metales son más abundantes en la naturaleza y rara vez se utilizan para la joyería y no son una buena forma de almacenar un valor. Entonces, como su nombre lo indica, a la derecha los metales preciosos son los primeros más, digamos, los metales con más privilegios, los más costosos. Y digamos que son raros, son mucho más raros que los metales básicos. Son commodities de alta gama, por decirlo de alguna manera, que se utilizan para la joyería, las vajillas finas, los adornos o simplemente como almacenamiento de valor. No se corroen, no se oxidan ni se empañan, lo que significa que permanecen en perfecto estado durante años o incluso siglos. Los metales preciosos también son más escasos, lo que hace más valiosos intrínsecamente. Los metales preciosos más populares obviamente son el oro, la plata y el platino, pero una vez más la lista puede ser un poquito más amplia. Bien, y tenemos metales como el paladio, el rodio o el iridio, y esta lista también puede ser un poquito más grande, pero en realidad la mayoría de las personas se refieren a la categoría de estos metales preciosos, o el enfoque, mejor dicho, de este tipo de metales se enfoca más en el oro, en la plata y en el platino, cuando hablan de estos metales preciosos, ¿ok? Así que para resumir, la diferencia entre los metales básicos y los preciosos, digamos que los metales básicos son la columna vertebral de la economía debido a su importancia para la industria, mientras que los metales preciosos se valoran más y sirven principalmente para almacenar la riqueza. Y de nuevo, en la izquierda aquí, con los metales ferrosos, por otro lado, son los metales que contienen el hierro, ¿ok? Como un activo. Los metales ferrosos siempre van a contener algo de hierro, así que se trata de, por ejemplo, elementos como con hierro fundido, el hierro forjado, el acero, digamos, aleado o el acero al carbón. ¿Ok? Una vez más, la lista puede ser mucho más grande y mucho más amplia que esta, pero estos son los principales y van a ser elementos que también se valoran, pero no en el mismo grado que los metales preciosos.
¿ok? La categoría de los metales ferrosos es muy, digamos, comparable a los metales básicos, por el hecho de que son fundamentales para muchas industrias y se utilizan por su resistencia a la tracción y su durabilidad. También tienen propiedades magnéticas. Hay varias formas de operar con metales, es decir, hacer trading con metales. Incluso los contratos de futuros, o mi favorito en lo personal son los ETFs o los CFDs. ¿Okay? También hay una forma indirecta de hacer estas operaciones o este tipo de trading mediante la posesión de acciones de, por ejemplo, empresas mineras que producen estos metales o productos OTC como los fondos de inversión basados en un metal en concreto. Sin embargo, la forma más directa de operar o de hacer trading con estos metales va a ser el mercado de futuros. A la izquierda tenemos la bolsa mercantil de Chicago, donde podemos ver que 22 millones de onzas de oro son objeto de trading diario. ¿Okay? Es un volumen muy pero muy alto. Luego tenemos 350 millones de onzas de plata que se comercializan diariamente en este tipo de mercados. ¿Okay? Nuestro número 2 veces, digamos 2 va a ser... Hay varias formas de operar, de hacer trading con metales, incluso los contratos de futuro, o hay algunas personas que prefieren los ETF o los CFDs. ¿Okay? También hay una forma indirecta de hacer trading o operar en los mercados mediante la posesión, por ejemplo, de acciones de, por ejemplo, empresas mineras que producen este tipo de metales o productos OTC, como los fondos de inversión basados en un metal en concreto. Sin embargo, la forma más directa de operar con estos metales va a ser el mercado de los futuros. En estas dos opciones, digamos, tenemos a la izquierda la bolsa mercantil de Chicago, donde podemos ver que se comercializan, por decirlo de una manera, 22 millones de onzas de oro en su totalidad a diaria, ¿ok? En el volumen diario de ese activo. Y luego tenemos 350 millones de onzas de plata que se comercializan diariamente. ¿Okay? En nuestro segundo grupo, por decirlo de alguna forma, va a ser el mercado del oro de Shanghái, donde se negocian unas, digamos, 6 millones de onzas de oro al día, así como también 140 millones de onzas de plata al día, un volumen increíble. Así que básicamente lo que esto nos dice es que la CME básicamente sigue siendo el principal cuando se trata de trading de metales preciosos, ¿bien? Pero solo, digamos, ustedes deciden qué mercados se van a interesar más, básicamente, o les interesa un poco más. Tal vez quieran consultar las dos, pero básicamente esa es la idea a largo plazo. Ninguna va a ser mejor que la otra. Simplemente eso es cuestión de cómo ustedes se enfoquen en su trading. ¿Okay? Ahora, ya que conocen los detalles, la mayoría de los mercados ofrecen contratos de futuros mini y micros, ¿okay? Como cualquier tipo de activo. Lo bueno de esos micro contratos de futuros es que son muy atractivos para quienes están iniciando en el mundo del trading y no quieren arriesgar mucho capital. Por eso, recomiendo que si están buscando seguir el camino de los futuros, pueden llegar a buscar un mercado que les ofrezca microcontratos. Ahora bien, tengan en cuenta que los metales básicos suelen ser objeto de operaciones al por mayor por las grandes casas de corretaje, las empresas de trading institucionales o los gigantes industriales. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que los mercados pueden ser muchas veces un poco más volátil que la categoría de los mercados de los metales preciosos, por lo que la mayoría de las personas van a estar interesados en el trading de metales preciosos. Sin embargo, si estás interesado en el trading de metales básicos o exóticos, pueden optar por el mercado de metales de Londres, por ejemplo.
también conocido con las siglas LME, que obviamente no la hemos incluido en esta lista, ya que la mayoría de las personas se interesan en el trading de metales preciosos. A todo el mundo realmente le es atractivo, le gusta el trading del oro, la plata y todo este tipo de artículos de prestigio, por decirlo de alguna forma. Estos artículos de tipo excesivamente lujosos en los mercados. Los metales preciosos son una herramienta habitual para la cobertura de la cartera y la diversificación, ya que suelen tener un buen rendimiento en condiciones de mercados turbulentas. Además, como son más resistentes y duraderos, su valor probablemente permanecerá igual o incluso aumentará con el tiempo. Los metales preciosos ofrecen el mayor número de opciones para el trading y la inversión. Además de los ETFs, los contratos de futuros y opciones y acciones son, algunos instrumentos también conocidos como OTC. Los inversores también pueden comprar oro y plata en su forma física, es decir, tener un pedazo de oro o un pedazo de plata. Esto incluye la compra de monedas, joyas, accesorios, lingotes, objetos de colección y otros artículos fabricados con oro, plata, platino, paladio, etc. La lista es interminable realmente. Sin embargo, cabe señalar que estas inversiones también van acompañadas de la entrega, el almacenamiento, el seguro y otros costos que pueden adicionarse si se trata de comprar algo en su forma física. Pero según las estimaciones, más de 19 millones de onzas de oro y 170 millones de onzas de plata se transfieren en un promedio cada día, ¿ok? Solo en el mercado de Londres. Ahora hablemos de lo que mueve, los precios, como ocurre con la mayoría de las cosas en el mundo del trading y los commodities. El precio de los metales básicos y preciosos está determinado en gran medida por su oferta y por su demanda. Así que el principal factor de impacto del que, empezaremos a hablar serán los factores de producción y exportación. Si la tecnología minera mejora, esto conducirá a una extracción mucho más rápida de mayores cantidades de metales específicos y esto daría lugar a una mayor oferta, provocando así una caída en los precios a mediano plazo. Por otra parte, si los trabajadores de las minas en los principales países productores de metales se declaran en huelga, esto frenará la exportación y conducirá a una contracción de la oferta mundial. ¿El resultado cuál sería? Obviamente el aumento de los precios para este metal en particular. Los cierres mundiales tras la pandemia del COVID-19, por ejemplo, que centralizaron las cadenas de suministros mundiales, provocando un aumento de los precios del litio, un componente clave para las baterías de los vehículos electrónicos, puede ser un muy buen ejemplo. La interrupción de la exportación de Australia y de América Latina, que son los mayores productores de litio del mundo, que se sumó a este caos en las industrias de los vehículos eléctricos, provocando este mencionado caos, y esto condujo a un retroceso masivo del mercado. Lo mismo está ocurriendo ahora con los precios del platino y del paladio, debido a las restricciones que se están produciendo actualmente en Rusia con el conflicto de Ucrania y la guerra contra Rusia. Rusia se considera el principal país minero de paladio y el segundo mayor productor de platino del mundo. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es de la incertidumbre económica. Los precios en recesión, que una vez más, por desgracia, podemos estar experimentando, dependiendo de dónde vivamos en este momento, gran parte del mundo se puede estar afectando por esto. Podemos experimentar contracciones en la producción industrial debido a los periodos de recesión
que pueden conducir a menor demanda de metales básicos y como resultado sus precios pueden bajar. Al mismo tiempo, como muchos inversores consideran el oro y los metales preciosos como un activo de refugio o de almacenamiento de valor, la demanda siempre va a aumentar cuando la economía está media tambaleando. Y por eso los precios del oro suelen tender al alza cuando los mercados normalmente van a la baja. Tenemos una correlación inversa y es importante entenderlo de esta manera. Lo siguiente de lo que vamos a hablar son los conflictos geopolíticos. Al igual que la incertidumbre económica, la tensión geopolítica también puede provocar un aumento de los precios de los metales. En términos de metales preciosos, la razón es, una vez más, la idea de tener un refugio para la riqueza. En el contexto de los metales básicos, los precios pueden subir debido al riesgo potencial o el impacto real en las cadenas de suministro. Y finalmente, tenemos la fuerza, casi finalmente, tenemos la fortaleza del dólar. Y como la mayoría de los commodities, los metales también están denominados en el dólar. Su moneda es el dólar, ¿ok? Esto lo hace depender de la dinámica de los precios de la moneda estadounidense. Normalmente cuando el valor del dólar cae, el precio del oro sube y viceversa. Ese aspecto de correlación inversa que acabamos de mencionar. También existe la noción puramente psicológica de que el precio del oro es frecuentemente sensible al valor general percibido del dinero fiduciario o del papel moneda. Y luego, ahora sí por último, pero esta vez el último punto de verdad, tenemos la política monetaria. En la política monetaria existe la teoría de que la política monetaria, como la flexibilización cuantitativa y dinámica de los tipos de interés, afecta al precio de los metales preciosos. La razón de los tipos de interés está relacionada con la inversión de renta fija. Si los cambios en los tipos de interés afectan a sus rendimientos, podrían considerar los metales preciosos una alternativa fiable. Sin embargo, el vehículo más fuerte entre los cambios en los tipos de interés y el precio, los metales, es el efecto va a dar un efecto sobre el dólar, ¿ok? Si los anuncios de tipo de interés hacen subir el dólar, el precio de los metales preciosos probablemente caerá. En cuanto a la flexibilización cuantitativa, el razonamiento es que la política de impresión de dinero puede depreciar una moneda, aumentando así la inflación, y los metales preciosos tienen un buen rendimiento durante los periodos de alta inflación. Para los interesados en entrar en los mercados de metales, es esencial estar familiarizado con las particularidades del mercado y con las partes que participan en la inversión comercial de cada metal. Tomemos como ejemplo la plata, ¿ok? Ya que es un metal precioso con amplia aplicaciones industriales y comerciales. La combinación de estos factores hace que el metal sea un punto de interés para varias partes que incluyen a empresas mineras. Tenemos la metalurgia y las refinerías, tenemos el sector electrónico, el automovilístico y el energético. Tenemos la industria de la joyería, tenemos a los inversores institucionales y obviamente nosotros los traders del retail, ¿okay? Las firmas de trading. Luego tenemos a los operadores minoristas, estos sí somos nosotros, los traders del retail, los operadores que simplemente operan fuera de su casa con su propio dinero. Esto es solo una pequeña parte del mercado y solo estamos hablando de la plata en sí, pero estos son aspectos que hay que tener en cuenta independientemente del metal que estén interesados en operar. Sería provechoso familiarizarse a fondo con las principales partes implicadas en cualquier mercado en particular que les guste operar.
Muchos aspectos del mercado consideran que los precios de los metales básicos son un gran punto de referencia para el estado de la economía mundial. Sus precios están estrechamente vinculados a las perspectivas del estado de la economía en general, ya que tienden a subir cuando la economía está en buena forma y baja en tiempos de recesión, debido a su vinculación con el uso industrial. Un dato interesante, los economistas se refieren al cobre como el doctor cobre en ocasiones, bromeando que es el metal con un, doctorado en economía. El motivo de este tipo de bromas es que muchas veces se pueden predecir los puntos de inflexión en la economía mundial solo con mirar el precio del cobre. El cobre refleja tanto la economía porque se utiliza en muchísima industria, desde la maquinaria industrial pesada hasta la electrónica avanzada. Y como resultado, su demanda puede ser, más bien directa y digamos que a la expansión o a la contracción de la producción económica, ¿okay? Sin embargo, fijarse únicamente en la dirección de los precios de los metales no siempre le dará una representación correcta del estado de la economía mundial. También es esencial tener en cuenta el ritmo de las caídas o subidas de los precios. Los pequeños cambios pueden ser naturales, resultados de una industria particular o de un acontecimiento específico de un país. Sin embargo, si las caídas o subidas son significativas, la señal de una economía en contracción o en crecimiento es mucho más fuerte. En resumen, los metales son una excelente herramienta para diversificar en nuestras inversiones. No solo para hacer trading tradicional como sabemos hacer los day traders como nosotros, o inversionistas a mediano y largo plazo, es decir, comprar un contrato, comprar los futuros de, por ejemplo, un metal como es el oro, sino también para comprar el metal físico y mantenerlo en nuestra posición durante un cierto tiempo para esperar una cierta valoración, o infinidad de formas de generar rentabilidad con este tipo de activos o materias primas como son los metales. Hay infinitas formas, ya hablamos CFDs, los ETFs, como futuros, como los metales. Ahora es tu tarea saber cuál se puede englobar en tu estilo de trading, o por qué no empezar a practicar o a crear esa diversificación que estás buscando y que se pueda llegar a adaptar a tu forma de inversión. Así que cualquier cosa, escribinos en los comentarios preguntando lo que necesites. Nos vemos en los mercados. Éxitos. Chao, chao.